Muy buenos días, niños. En el video de la mañana de hoy les daré la indicación para el trabajo programado en el cronograma para el día 19 de agosto. Recordemos que el día de ayer tuvimos una clase virtual donde indicamos que vamos a reforzar nuestra cartilla con un gancho de engrapadora o con cinta para que no se nos vaya a comenzar a deshojar. También otra opción es ponerla dentro de una carpeta y ponerle un ganchito para que no se nos desorganicen las hojas. Otra de las indicaciones que se dio fue paginar la cartilla. Con eso nos va a ser más sencillo movernos entre una hoja y otra y ubicar en dónde están las actividades. Entonces, en los correos enviados el día de ayer les hago la explicación de cómo se manejará la cartilla, los parámetros de evaluación y todo lo que se debe tener en cuenta para el trabajo con ella. Este es el cronograma de trabajo que les envié. Recuerden, ayer tuvimos clase sincrónica, trabajamos la portada, coloreamos, decoramos en clase, desarrollamos la actividad de la página 2 en inglés, All About Me, es decir, todo sobre mí, donde los niños deben diligenciar la información personal en inglés en esa página. Dibujamos, coloreamos y demás. En el video que también les envié pueden ver con mayor explicación lo que se desarrolló el día de ayer. Y la actividad de ética que estaba programada para martes 18. El día de hoy, miércoles 19 de agosto, tenemos programado practicar en religión, páginas 7 y 8, la actividad de religiones del mundo, un tema que ya se había tratado en el primer periodo y que se maneja a manera de refuerzo. Aparece un marco teórico donde se hace una sencilla explicación, un cuadro comparativo con las principales características de las religiones en el mundo y unas preguntitas que los niños deben resolver allí en la cartilla. Posteriormente vamos a trabajar en ciencias sociales, actividad que está ubicada desde la página 9 hasta la página 15. En el video les voy a hacer la explicación del tema y la idea es que los chicos hoy en la mañana estén trabajando páginas 9 y 14 y el día de mañana terminen sociales trabajando la página 15 y se puedan dedicar a la actividad de artística, que es un plan familiar donde los invitamos, además de resolver una sencilla actividad, a ver una película y resolver unas actividades en la página 16 y 17. Todo lógicamente apoyado mediante el correo electrónico al que ustedes me pueden escribir en caso de tener alguna duda. Recuerden, al final de cada semana está el espacio para que me envíen las fotos de dicha semana y poder evaluar el trabajo de los niños. No se puede enviar de una semana a la otra el trabajo porque tengan en cuenta que cada día tenemos una asignatura y una explicación distinta. Por lo tanto, el hecho de que tengan las cartillas en su casa les va a favorecer para que el trabajo no se vaya a represar. Espero que les sea de gran utilidad. Entonces, comenzamos con la actividad del día de hoy programada en el área de ciencias sociales. Como les indicaba, la cartilla que está apareciendo en su pantalla es exactamente igual a la que les entregaron. Ayer trabajamos esta que es la página 1, página 2 en inglés, diligenciada, coloreada y demás, como lo pueden ver en el video. En la página 3 aparecen los criterios de evaluación generales donde los papitos van a poder observar de qué manera se va a evaluar la cartilla y cuáles son los parámetros para sacar las notas. En la siguiente página, que son las de ética y religión, está la explicación que les di hace unos momentos y nos vamos a remitir en este momento a la página 9, donde arrancamos con la temática de los sectores económicos. Mis niños, ¿qué son los sectores económicos? Los sectores económicos consisten en todas aquellas actividades económicas que se realizan en un lugar, en una ciudad, en un pueblo, en un país, en un continente también. Son todo ese conjunto de acciones realizadas por nosotros los seres humanos cuando producimos, distribuimos y consumimos elementos que son indispensables para vivir. Ejemplo, la comida. Otro ejemplo son las prendas de vestir, son elementos indispensables para nosotros, o los medios de transporte que utilizamos para llegar a nuestro destino, a nuestro trabajo, a nuestro colegio, a visitar a nuestra familia. ¿Ok? Entonces, la economía de un país, en nuestro caso Colombia, se divide en diferentes sectores económicos. Aquí les proponemos un mapita donde se explica sencillamente. Entonces, los sectores económicos se clasifican en tres grandes grupos. El sector
primario, el sector secundario y el sector terciario. ¿Qué sucede? Que en el sector primario, que es este que les aparece acá, se encuentran todas aquellas actividades que se obtienen directamente de la naturaleza, todos aquellos productos que nosotros podemos obtener del trabajo de la tierra, del trabajo con los animales, de la pesca o de la minería, que es la extracción de minerales que están por debajo de la tierra. Todos ellos pertenecen al sector primario. Vamos con el sector secundario. En el sector secundario podemos encontrar todas aquellas actividades que transforman las materias primas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el sector secundario nosotros tomamos todos esos elementos que obtuvimos de este sector primario y los transformamos. Les voy a poner un ejemplo que aparece ahí. La leche. La leche corresponde al sector primario porque la obtenemos de la vaquita. Miren la vaquita aquí. Pero resulta que esa leche que nosotros obtenemos en el sector primario, cuando pasa al sector secundario, la transformamos. ¿Y en qué consiste esa transformación? En que la podemos convertir en yogur, mantequilla, alpinito, bebidas lácteas saborizadas, quesos, mantequillas. Es decir, que en el sector secundario se transforman los productos que se obtienen de la naturaleza. Les voy a poner otro ejemplo, la carne. En la ganadería, como yo ya les había explicado antes, se desarrolla el sector de las carnes. Nosotros comemos la carne de la vaquita, o comemos las vísceras de algunos animales, pero resulta que cuando esa carne llega al sector secundario, se transforma y se puede convertir en lo que nosotros conocemos como salchichas, embutidos, jamón, la carne de hamburguesa que nos gusta tanto, el perro caliente. ¿Por qué? Porque, como les dije hace un segundo, esa materia prima se transforma. ¿De acuerdo? ¿Qué procesos o qué trabajos se vinculan a este sector secundario? Pues la industria y la construcción. En la industria es donde se lleva a cabo el proceso de transformación y asimismo puede pasar con muchos otros productos. Ejemplo, en el sector primario nosotros podemos obtener frutas de la naturaleza, pero cuando esas frutas llegan al sector secundario, nosotros las podemos transformar en papillas, en compotas, en mermeladas, en jugos de pura fruta. Es decir, que el sector secundario se encarga de transformar las materias primas del sector primario. Vamos ahora con el sector terciario. Entonces, resulta que con el sector terciario nosotros encontramos actividades que nos proporcionan servicios. Ya no son cosas que nos sirven para comer, para vestirnos, sino que son servicios que nos satisfacen necesidades o nos ayudan con algunas situaciones de la vida. Ejemplo, la sanidad. Aquí les aparece sanidad. Resulta que la sanidad se refiere a los servicios de salud, sobre todo en estos tiempos de cuarentena y de COVID, donde un médico, una enfermera son personas tan importantes para ayudarnos a menguar los efectos de la enfermedad que estamos teniendo, como el COVID-19. Otro sector que pertenece al terciario es la educación. Cuando los niños llegan al colegio y la profe o el profe les brinda el servicio de educación y les enseña una cantidad de cosas que ustedes aprenden durante todo un año en su colegio, les está brindando un producto en forma de servicio, del cual ustedes también se ven beneficiados. Eso mismo lo podemos encontrar en el comercio, en el turismo, como les acabo de mencionar, salud en sanidad y educación, pero existen muchos más. Todo eso para resumir, mis niños, que la economía de un país, en nuestro caso Colombia, se divide en 3 grandes grupos: primario, secundario, terciario. Primario
actividades que se obtienen directamente de la naturaleza. Secundario, actividades que transforman las materias primas o los productos que obtenemos de la naturaleza. Y en el terciario están todas las actividades relacionadas con los servicios. Bueno, avanzamos. Igual les hago la invitación a que, aparte de ver este video, ustedes lean esta guía que se les hizo con muchísima dedicación para que les quede clara la temática, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un poquito más de énfasis en cada uno de los sectores. Resulta que en el sector primario, ustedes se van a dar cuenta, ay, se me volvió loco esto, por Dios. En el sector primario ustedes se van a dar cuenta que están todas esas actividades económicas que nosotros podemos desarrollar en la tierra o en el campo, para ser más específicos. Entonces observen aquí que vemos un señor que está pescando, otro señor que está arando la tierra y un señor en una granja cuidando los animalitos. ¿Por qué nos aparecen esas imágenes? Porque en el sector primario son todos los trabajos relacionados con la naturaleza, en los que se obtienen las materias primas o los productos que nos sirven para satisfacer nuestras necesidades primarias. Bueno, ahora vamos con el sector secundario. En el sector secundario, como les expliqué hace un rato, se transforman las materias primas que se obtuvieron en el primero y aquí en el segundo se convierten en nuevos productos. Ejemplo, ahí en la imagen ustedes ven, este tablero se vuelve loco. Ahí en la imagen ustedes pueden ver a un señor fabricando zapatos. ¿Sí lo están viendo aquí? Resulta que el material con el que se están haciendo esos zapatos es la transformación de una materia prima que se obtuvo de aquí y es el cuero. Otro ejemplo, en la otra imagen aparece una señora costurera fabricando los vestiditos. Resulta que esos textiles se pueden fabricar gracias a la transformación de materias primas que también se obtuvieron en el sector primario. Y así sucesivamente con muchos productos. Vemos a una señora cocinando porque está transformando esos productos, esas verduras, frutas y demás que se obtuvieron en el sector primario, las está convirtiendo en nuevos alimentos en el sector secundario. Es decir, que en el secundario se transforma. Generalmente esos procesos se llevan a cabo en una fábrica, aunque no son el único lugar, y se elaboran muchos productos utilizando elementos de la naturaleza que se desarrollaron en el sector primario. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda del tema, por favor me escriben, yo con muchísimo gusto les vuelvo a explicar. Vamos con el sector terciario. Resulta que en el sector terciario ya no hablamos de los productos, ya no tiene relación con los productos del sector primario, sino que hablamos de los trabajos y de los servicios que nos puede brindar una persona y que también hace parte de la economía de un país. Entonces ahí nos dice que se encargan de distribuir y vender los productos elaborados por el sector primario y el sector secundario. Ejemplo, muchas de nuestras mamitas trabajan como vendedoras. Ellas harían parte del sector terciario porque se encargan de comercializar productos que ellas no cultivaron, que ellas no procesaron o convirtieron, pero que sí son las encargadas de vender, intercambiar, comercializar. Entonces ahí vemos la imagen de un bombero, por ejemplo, vemos la imagen de un profesor, vemos la imagen de un médico, de una dentista, de un policía, porque ellos también están encargados de brindarnos un servicio. Ya no es un servicio que viene de la tierra, sino es un servicio que viene de su intelecto, de su formación, de la preparación que ellos tuvieron en una universidad o en un centro educativo para brindarle un servicio a la comunidad. Y entonces viene el ejemplo de la profe. La profe aprendió ciertas cosas
en sus años de estudio y tiene la capacidad de brindar ese servicio a sus niños y en esa medida les brinda un beneficio. Asimismo pasa con los bomberos, con los médicos, con los odontólogos, los optómetras, los policías, los militares, los abogados y demás sectores que nos brindan servicio a la comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, existe un sector cuaternario que no aparecía en el mapita de arriba. Este sector comprende las actividades relacionadas con la aplicación y el desarrollo de las tecnologías. Hoy en día la tecnología y la informática son muy importantes para nosotros, sobre todo cuando estamos en temporada de COVID y no podemos salir de nuestras casas. Entonces el sector cuaternario se ha vuelto muy importante porque se encarga de desarrollar y de brindar servicios para que nosotras las personas podamos intercambiar ideas, recibir información y comunicarnos mediante aplicaciones informáticas y de tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir. Habíamos quedado en que íbamos a hablar de la economía de Colombia. Resulta que nuestro país, Colombia, tiene diferentes regiones naturales en donde cada una de ellas desarrolla un sector económico distinto. Por ejemplo, en las zonas donde hay un clima muy caluroso, son zonas tropicales, se pueden cultivar algunos alimentos del sector primario como el coco, el plátano, el ñame, productos que si nos vamos a una zona más fría como Bogotá, como Cundinamarca, que es el departamento donde estamos ubicados, donde hace muchísimo frío, como hoy que está haciendo muchísimo frío, esos productos como el plátano, el coco, el ñame, no tendrían éxito, no germinaría la planta y no daría fruto. ¿Por qué? Porque son productos que se deben cultivar en clima caliente. A eso va la explicación de las regiones. Resulta que, como ustedes lo van a leer ahorita en su cartilla, las actividades económicas en Colombia se determinan por las diferentes regiones naturales donde estamos ubicados. Una región natural, y eso lo habíamos trabajado el año pasado, es un lugar o una parte del país que reúne ciertas características, como clima, plantas, animales, tipo de gente. Nosotros, las personas que vivimos en el centro del país, en la capital Bogotá, tenemos unas características muy distintas a las personas que viven en la costa o a las personas que viven en el Amazonas, porque pertenecemos a regiones completamente diferentes. Todas esas características permiten el desarrollo de algunas actividades económicas diferentes. Aquí no podemos desarrollar la misma economía que se desarrolla en el Orinoco o en Nariño o en el Chocó, porque todas las regiones tienen características distintas. Entonces, recordemos, en nuestro país existen 6 regiones geográficas. La primera es la región pacífica. En la región pacífica, una de las actividades económicas que tiene más éxito es la extracción de los minerales, como el oro, la plata y el platino, que se extraen de la tierra y de las costas que están ubicadas cerca al Océano Pacífico. Por ejemplo, ese tipo de actividad económica no se puede desarrollar en otras regiones porque no cuentan con ese tipo de suelos. Vamos con la región Caribe. En la región Caribe, precisamente porque cuentan con unas llanuras amplias, se pueden desarrollar actividades económicas como la ganadería, el cultivo de yuca, plátano, tabaco, algodón, arroz y se pueden extraer de la tierra algunos minerales como el carbón, el gas y la sal marina. Entonces, fíjense que aquí la actividad económica y la vida de las personas se desarrolla en torno a actividades muy diferentes. Vamos con la región insular. Recuerden que la región insular está compuesta por las islas que posee nuestro país: San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, que están por allá arribita de nuestro mapa. En esa región la principal actividad económica pues es el turismo, porque son islas muy pequeñas, su actividad económica se basa en la extracción de animales del mar, es decir, la pesca. Pero lo que más se mueve en ese tipo de zonas de nuestro país es el turismo. El hecho de que alguna persona pueda ir hasta allá, viajar, quedarse en un hotel, visitar, es lo que le permite a las personas que viven en ese país, perdón, en ese país, no en esa región, mover su economía. Bueno, vamos con la región andina, que es la más chévere porque es donde nosotros vivimos. En esta región, las tierras son un poco frías, en ocasiones un poco cálidas, ¿sí? Porque tenemos unos pisos térmicos que varían mucho de unos kilómetros al otro, pero se puede mover o se puede desarrollar la actividad económica de la agricultura del algodón, el arroz, el banano, el café que se cultiva en el Quindío, el maíz, la caña de azúcar. Y en las zonas más frías, nosotros, por ejemplo, en Bogotá estamos en una de las zonas más frías, podemos cultivar el trigo, el maíz, la papa. Es decir, que estos son productos que sería imposible cultivar en zonas como la costa pacífica. ¿Por qué? Porque tenemos características completamente distintas, tanto en clima como relieve, costumbres y demás. Pasamos a la región de la Orinoquía. La región del Orinoco es muy importante porque resulta que allá se desarrolla todo lo relacionado con la actividad petrolera. ¿Sí? Es decir, la extracción de petróleo de nuestras tierras. Pero otra de las actividades muy importantes del Orinoco es la ganadería. ¿Por qué? Resulta que la ganadería es la actividad económica que se encarga de la crianza y comercialización de animales y carnes. Entonces es un sector económico que también es demasiado importante para satisfacer nuestras necesidades. La última es la región amazónica, la de nuestra selva del Amazonas. En esa región, la actividad económica principal es la explotación de petróleo, como ya les expliqué, es la extracción de ese líquido negro de la tierra del que habíamos hablado en el colegio, el uso, la tala y uso de las maderas y la pesca. ¿Por qué? Porque están atravesados por uno de los ríos más importantes del mundo, que es el río Amazonas y del cual nosotros como colombianos somos dueños. Bueno, esas son las seis regiones geográficas en las que se divide nuestro país y las cuales permiten que la economía de Colombia sea tan variada, que nosotros podamos movernos en el país de un lugar a otro y podamos encontrar diferentes tipos de sectores económicos. En su cartilla, cuando hagan la lectura en un rato, van a encontrar este cuadrito que les invito a que lean muy bien para que complementen algunas características de cada una de las regiones. ¿Qué sucede? En la cartilla van a encontrar un cuadrito, unas actividades. Entonces, actividad número 1, un cuadrito igualitico al que ustedes vieron arriba y que la profe les acabó de explicar sobre los sectores económicos. Dice, completa el esquema. Basados en la lectura que ustedes van a hacer de su cartilla y la explicación que yo les estoy haciendo en este video, vamos a completar la información que hace falta en el cuadro. Vamos a escribir cuáles son esos datos que hacen falta en ese cuadro. Está muy sencillo, porque lo único que tienen que hacer es devolverse a la página 1 donde aparecía esta misma información, en caso de que ya se les haya olvidado. Mírenla acá. Bueno, actividad número 2. Entonces, yo les expliqué hace un rato que una actividad económica consistía en la extracción o fabricación de un producto del sector primario que luego va pasando a diferentes sectores, sector secundario, sector terciario. Aquí en el punto número 2
les estamos proponiendo una actividad basada en la leche. Aquí está el señor ordeñando la vaquita y está realizando una actividad del sector primario relacionada con la ganadería. Es decir, está ayudándonos a obtener la leche de la vaca. ¿Qué tenemos que hacer? Préstenme mucha atención. Dice, observa la imagen y describe el proceso que se representa en ellas. Entonces, en el primero que vamos a escribir, el campesino extrae la leche de la vaca. Este corresponde al sector primario. En la segunda imagen, ¿qué está haciendo el señor? En el dibujito ustedes se pueden dar cuenta que ya el señor extrajo la lechecita de la vaca, la tiene en unos baldecitos y la está empacando en unos contenedores grandes. ¿Qué pasa cuando la empacan? Pues se la entregan a grandes industrias, a grandes empresas que tratan la leche y eso sería en el sector, en el cuadro número 3 o en el tercer paso, donde en esas empresas analizan la leche, la tratan muy bien, le extraen todas las bacterias que pueden tener. Eso se llama un proceso de pasteurización. Entonces aquí vamos a escribir qué es lo que vemos que está pasando en el dibujo. ¿De acuerdo? Todo es basado en el primero que fue la extracción de la lechecita de la vaca. En el cuarto, resulta que aquí ya extrajeron la leche de la vaca, aquí el campesino la empacó y la vendió, aquí llegó a una fábrica y la revisaron y le hicieron un tratamiento para dejarla libre de impurezas. En el cuarto paso me van a escribir qué están viendo. Mire, se alcanza a ver que es una fábrica donde ya están empacando la leche en unas cajitas. En el quinto, van a observar qué está pasando. ¿Qué veo yo? Que ya la leche está en las tiendas y la están comercializando. Es decir, que ahí ya va en el sector terciario, que es el de los servicios, porque la están vendiendo. Y en el último, ¿qué pasó? Que la persona de la imagen ya recibió la leche y la está disfrutando. Entonces, explico nuevamente para ver si no fui clara. Vamos describiendo el proceso que se representa en cada una de las imágenes, pero tengan en cuenta que todas tienen que ver con lo mismo, porque arrancó desde el momento en que el campesino colombiano extrajo la leche de la vaca. Bueno, ahora vamos con el punto número 3. Resulta que el punto número 3 nos dice, dibuja 2 profesiones que se desempeñan en cada sector económico. Como ya leímos y ya la profe nos explicó qué es el sector económico primario y qué es el sector económico terciario, vamos a dibujar una profesión que tenga que ver con esos sectores económicos. Una profesión en cada uno de los cuadritos, es decir, 4 dibujos. Bueno. Punto número 4 y el que más les gusta. Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras. Miren que son términos relacionados con la economía colombiana. Entonces recuerden que como lo hacemos siempre, cada palabra se busca y se señala con un color distinto. Si yo ya encontré la palabra agricultura, la señalo con un color, la marco. Luego busco ganadero, la señalo con otro color y la marco. Bueno, quinto punto. Resulta que dice, escribe el sector económico al que corresponde cada actividad. Entonces hay una señora costurera. ¿A cuál de esos sectores económicos que acabamos de explicar corresponde? ¿Al primario, al terciario, al secundario o al cuaternario? Y asimismo lo vamos a hacer con el hospital, con el computador, que les ayuda un poquito. Recuerden que la tecnología pertenece al sector cuaternario, o la extracción de productos de la naturaleza. Ya ustedes deben tener claro a qué sector pertenece cada una de estas actividades y me lo escriben aquí en la parte de abajo. Por último, para el día de hoy, dice, clasifica
si es sector primario, secundario o terciario. Miremos el ejemplo. Dice, se los voy a agrandar un poquito para que lo vean bien. Dice, ay Dios. Ay Dios. Hay una profesora. Esa actividad de la educación nos pone en el ejemplo que pertenece al sector terciario. ¿Por qué? Porque corresponde al sector de los servicios. Luego aparece un médico. Vamos, lógicamente, el médico también pertenece al sector terciario, porque los médicos, las enfermeras, los especialistas de la salud también nos brindan a nosotros un servicio, no es un producto, no nos entregan una manzana, una vaca, un vaso con leche, pero nos brindan un servicio que satisface una necesidad. Bueno, me salí. La pesca, entonces ese ya no sería sector terciario, ese ya sería un sector correcto, primario, porque corresponde a una actividad con productos que se obtienen de la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería sector primario. Y así sucesivamente vamos a analizar qué pasaría cuando es transporte, a qué sector corresponde la ganadería, los textiles, el ganado, la industria, las fábricas, los alimentos, la agricultura y la seguridad. Y aquí enfrente vamos escribiendo si es sector primario, secundario o terciario. ¿De acuerdo, mis niños? Recuerden que todos estos sectores son muy importantes para que la economía de un país salga adelante, para que las personas que vivimos en un lugar podamos satisfacer nuestras necesidades primarias. ¿De acuerdo? En nuestro cronograma aparece que esta última página, que es la página, ¿qué página es esa? 15, va para el día de mañana. En caso de que ustedes terminen muy cansaditos, que no lo creo porque realmente la actividad está muy sencilla de resolver estas actividades, entonces mañana en la mañana nos levantamos muy juiciosos a resolver la página 7, donde nos piden que coloreemos cada región con un color distinto de acuerdo a la clave que nos dan aquí. Entonces, por ejemplo, dice, colorea de verde la región andina, colorea de amarillo la región Caribe. ¿Sí? Fíjense muy bien en el mapa y van coloreando de acuerdo a la instrucción y a las claves que les están dando. Y por último nos aparece una sencilla sopa de letras de las regiones naturales, donde vamos a recordar para que jamás se nos olvide que nuestro país cuenta con 6 regiones geográficas o regiones naturales en las cuales se desarrollan las principales actividades económicas que nos permiten ser un país que se sostiene, un país que puede brindarle a sus habitantes los elementos necesarios para vivir plenamente. ¿De acuerdo? Mis niños, espero que la explicación haya sido sencilla y clara. Cualquier pregunta que tengan me la pueden enviar al correo. Yo con mucho gusto estoy pendiente de ustedes en el mismo horario en que estaría pendiente durante la jornada escolar del colegio. Recuerden que vamos desarrollando las actividades con buena letra, coloreando las imágenes, con limpieza, sobre todo que la cartilla no se nos vaya a maltratar y que al final de esta semana tendremos que enviar las fotos de lo que hayamos hecho durante todos estos días para que la profe nos pueda calificar. Quedo pendiente de ustedes y recuerden paginar su cartilla, ponerle un numerito al final de cada hoja para que sea un poco más ordenada la instrucción del trabajo que se va haciendo. Un gran abrazo, mis niños, que les vaya muy bien y recuerden estar muy pendientes del cronograma de trabajo que les envié el día de ayer. Un abrazo a todos y gracias.